Estoy en comunicación vía Zoom con el diputado mexicano del Partido Acción Nacional del Estado de Sinaloa, Carlos Castaño Valenzuela. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti, a todo el auditorio, estamos a la orden. ¿Qué nos puede decir del doble discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tiene un discurso nacionalista, antiimperialista, y en plena pandemia se fue a reunir con el presidente Donald Trump, que ofendió al pueblo mexicano al decir que iba a construir un muro para que ustedes no pasen por la frontera norteamericana? Sí, Juan, con mucho gusto. Mira, sin duda el discurso del presidente ha sido contradictorio. El presidente ha sido, sin duda, un presidente que yo le llamaría doble cara, porque pues como persona, pues, tú debes de ser congruente con lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Y el presidente, tenemos a un Andrés Manuel que fue candidato y luchador social por muchos años de su vida, y tenemos ahora a otro Andrés Manuel muy distinto, ahora que es presidente. Sabemos obviamente que no es la misma, como se dice en México, no es la misma ser borracho que cantinero, son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, las diferenciaciones, las contradicciones que ha presentado el presidente no son propias de una persona que esté psicológicamente sana. Y yo te hablo de varios ejemplos y luego entro con mucho gusto al ejemplo del tema internacional. Lo mismo minimizar la pandemia. Esto demuestra que no está en sus cabales. De acuerdo. Siendo uno de los países con más infectados y más fallecidos, México. Esto es una irresponsabilidad total y un atentado contra la salud pública. Exactamente. Hoy somos, si las cifras no me fallan, porque hay que ver la actualización del día de hoy, estábamos en quinto lugar de estados con el mayor número de contagios y en octavo lugar como país de funciones. Esto sin duda considerando, Juan, que estamos seguros, porque el propio gobierno incluso lo ha anunciado así, no nos están diciendo totalmente la verdad, no nos están comunicando de manera transparente los números de defunciones y de contagios. Incluso el propio Hugo López-Gatell, que es el vocero del tema del coronavirus para el gobierno federal, ha dicho que incluso podemos llegar a pensar que hay 5 veces más contagios y fallecimientos. Es decir, si nos estuvieran diciendo los números reales, pues probablemente ya desgraciadamente estuviéramos en los primeros lugares a nivel mundial. Lo peor fue la apología del presidente López Obrador en contra de la cuarentena, diciendo que hay que abrazarse, que no pasaba nada. O sea, un acto de irresponsabilidad total, y ustedes como legisladores tendrían que actuar en consecuencia para una sanción. Sí, sin duda, desde que surgió el primer caso aquí en México, estamos hablando ya de hace más de 3 meses, cuando surgió el primer caso en el país, y te lo comento porque uno de los primeros casos fueron acá en mi región donde yo vivo, en el estado de Sinaloa. El presidente de la República salió a decir que no era mayor, que no era un problema mayor, que todos podíamos seguir abrazándonos, como él hace comúnmente así, que todos nos podíamos seguir abrazando, que no había problema si nos saludábamos de beso, que no había problema si platicábamos de cerca. Fuimos viendo cómo desgraciadamente los contagios empezaron a incrementar. Y luego empezó a moderar su discurso, pero de una manera contradictoria, insisto. O sea, si el punto que estamos tocando es las contradicciones del presidente, es evidente que ha sido muy, muy contradictorio en su mensaje a la ciudadanía, en su comunicación como gobernante. Debe ser más responsable, finalmente. Mismo la prensa internacional lo condenó a Jair Bolsonaro por minimizar la pandemia, como hizo López Obrador, y a López Obrador nadie lo cuestiona a nivel internacional. Pues mira, yo he visto algunos cuestionamientos que se le han hecho en algunos otros países, pero sobre todo aquí en México, Juan. Aquí en México hemos estado nosotros como partido de oposición señalando todo lo que él ha venido haciendo de manera errónea desde nuestro punto de vista, que ha venido generando, porque hay que decirlo, él es el responsable de muchos de los fallecimientos y de las muertes y de los contagios en México por su irresponsabilidad a la hora de comunicar.
insisto, y vuelvo al punto, lo hemos estado señalando nosotros, simple y sencillamente. Yo hacía un recuento desde que empezó la pandemia, pero en todo el transcurso de esta, y ahora que supuestamente vivimos, según él, una nueva normalidad, pues vemos a un presidente pues desplazándose a los estados de la República sin el mayor de los cuidados. ¿Hay causales para destituirlo del cargo? Sin duda, habría que revisar las normas mexicanas. No hay una causal para eso en las normas. Sin embargo, sin duda, sí es para estarlo señalando y cuestionando por las decisiones que está tomando, porque son contrarias al interés público. Y el simple hecho, por poner un ejemplo, de no usar cubrebocas, es una sola acción. Es un solo ejemplo que yo estoy poniendo en la mesa de muchos que hay, que mandan un mensaje contrario, contradictorio a lo que tendría que estar haciendo un estadista, como no lo es Andrés Manuel López Obrador, y que sin duda la ciudadanía percibe como una acción, como una medida, esta del cubrebocas, que no es necesaria. Si no la usa el presidente cuando está en público, pues menos la usará mucha gente, contradictoriamente a las indicaciones, incluso internacionales, que se han hecho. Con el ejemplo. Totalmente. El presidente, volvemos a un presidente doble cara, doble discurso, contradictorio, y yo le diría hasta bipolar, porque pues no es posible que no asuma cabalmente su obligación, su responsabilidad como primer mandatario, como jefe de Estado y jefe de gobierno mexicano, que además lleva consigo la responsabilidad de poner el ejemplo, y no lo está haciendo, desgraciadamente. Esto sin duda está generando contagios y fallecimientos en México. Otro tema lamentable y también muy curioso del régimen de Andrés Manuel López Obrador, que se dice que es de izquierda, que tiene preocupación por los pobres, por la justicia social y estos principios que están muy buenos que los tenga la izquierda, pero demuestran lo contrario. Cuando padres de familia de niños con cáncer le dijeron a la primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez, si los puede ayudar, ella le contestó que no era médico. ¿Qué opinas de esta falta de sensibilidad social que está demostrando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda, Juan, mira, yo te diría, en primer lugar, hablando de izquierdas y derechas, de verdad que el presidente ya se convirtió en un crisol, en un mosaico muy, muy raro de definiciones de ideologías. Hay algunas acciones que emprende desde una lógica de izquierda, otras de centro, otras incluso de derecha, cuando critica el neoliberalismo y al final de cuentas termina impulsando algunas medidas relacionadas con esa... o sea, adapta su discurso según la ocasión. Totalmente, es una persona, insisto, incongruente, es camaleónico, se va adaptando de acuerdo a la circunstancia, y esto no lo puede ejercer la autoridad de esa manera, según nuestro punto de vista. Alguien que verdaderamente tenga una altura de miras y una visión hacia las próximas generaciones, como lo tendría que ser un estadista. Ahora, en el tema específico hablaba yo ya de ideologías izquierda-derecha en cuanto al presidente. Ahora, en particular con el tema de la pobreza que tú señalabas, Juan, yo tuve la oportunidad de participar en el gobierno federal anterior, en uno de los anteriores, como funcionario dentro del área de desarrollo social, de combate a la pobreza. Y nosotros vemos claramente que hay distintas formas de disminuir la pobreza, de llevar a cabo acciones para combatir este mal, que además es mundial. Pero lo que no podemos hacer es ser asistencialistas o solamente asistencialistas. Y lo que estamos viendo ahora de Andrés Manuel López Obrador es que implementa una política asistencialista, solamente, puramente asistencialista, para supuestamente combatir la pobreza, cuando esto de ninguna manera, y está comprobado en varios países del mundo, una política asistencialista para combatir la pobreza no nos saca de la pobreza, al contrario, está generando más pobres. Muchos dicen que tanto quiere a los pobres, supuestamente, que hasta los está multiplicando, porque estamos hablando ahora de muchos más pobres de los que dejó la administración anterior y de los que han venido, desgraciadamente, dejando, digámoslo así, otras administraciones. Lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista es ayudar de manera solidaria a quienes no puedan generar ingreso, pero necesitamos ayudar de manera subsidiaria a quienes necesitamos apoyar en un momento específico de su vida, pero generando las condiciones para que ellos mismos puedan salir de su problema. El presidente, en vez de ayudar
a los micro, pequeños y medianos negocios, en vez de ayudar a los emprendedores, jóvenes, mujeres, adultos que intentan poner su propio negocio y salir de su condición económica por sí mismos, el presidente no está absolutamente de ninguna manera apoyando a estas iniciativas de emprendimiento, sino al contrario, está limitando, opacando, subajando la posibilidad de que la gente salga adelante por sí sola, y a cambio lo que está haciendo es generarle un esquema de subsidio, de mantenerlos de alguna manera, como yo ya decía, en estos esquemas donde solamente es dar el dinero, que además es muy poco, pero en fin, es dar el dinero. La gente se acostumbra a recibir, a solo recibir, y vas eliminando de tu cabeza la posibilidad de por ti mismo emprender, innovar y salir adelante. Carlos, ¿en qué fallaron el PAN y el PRI para que una persona como López Obrador pueda haber llegado a la presidencia? Claro, cierro nada más, si me permites, Juan, el comentario de la señora primera dama, que la verdad es que está desaparecida. Nosotros veíamos en administraciones anteriores como la primera dama, algunas cuestionadas y otras no en sus formas, pero al final de cuentas fueron primeras damas que asumieron su rol de complemento de gobierno del presidente. Aquí vemos a una primera dama que a veces activa su Twitter como medio de comunicación, luego lo apaga y luego lo vuelve a activar y luego lo vuelve a apagar, como es el caso que comentas de... ¿Esto no se considera ahí a primera dama? Pues exactamente. Y aquí en México, los mexicanos y las mexicanas estamos acostumbrados a contar con una mujer, en este caso, que aún no ha habido una presidenta mujer, pero de una mujer que acompaña en este caso al presidente de la República como su esposa y lo apoya desde el DIF, desde el organismo que se llama DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Y desde ahí se apoyan a las familias mexicanas, a los grupos vulnerables, a las personas enfermas, a los discapacitados, a las mujeres, a los jóvenes, en fin. Y no vemos ahora a esta señora llevando a cabo esta labor. Al contrario, le faltó respeto a los padres de los niños con cáncer diciendo que ella no era médico. Aunque no lo sea, porque la profesión de ella es escritora, poeta, pero puede dar los canales necesarios para resolver el problema. Pero además, Juan, además de lo que tú comentas, que estoy yo de acuerdo, es una manifestación clara de una insensibilidad. Así es. Como alguien que ocupa un espacio privilegiado desde el gobierno, o por lo menos en compañía como debiera serlo. Teniendo las conexiones para ayudar. Totalmente, pero además, ella tendría que ser la directora del organismo que yo ya comento, en México, que se llama Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, pero además desde el DIF y con su influencia como primera dama, debiera tener todas esas conexiones, esas posibilidades de generar condiciones de ayuda y apoyo a muchas personas. Y no estamos hablando de cualquier grupo vulnerable, Juan. Estamos hablando, en primer lugar, del grupo vulnerable primario, que son los niños, y además niños enfermos con desgraciadamente, una enfermedad muy agresiva, que es precisamente el cáncer. Urge apoyo, atención, urge que los diferentes niveles de gobierno, en este caso, el gobierno federal, a través de sus instancias, como es el DIF, atiendan este problema. Y ella, en lugar de decididamente decir, anunciar, comunicar y hacer que sí va a ayudar a la gente, pues al contrario, les da una bofetada a los padres de niños con cáncer, diciéndoles que ella no es médico. En fin, cierro el comentario anterior, Juan, desgraciado capítulo de la historia mexicana a través de sus primeras damas, y abro un comentario con respecto a tu pregunta última. Y yo te puedo decir, Juan, que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, desgraciadamente, no fueron todo lo bueno que deberían ser. Es decir, sí hubo muchas cosas buenas, y yo te puedo hablar de muchas acciones de los gobiernos panistas, que es el partido político al que yo pertenezco, donde se atacó de manera firme la inseguridad, donde se implementaron medidas de salud
como en ningún otro momento de la historia a través del Seguro Popular, por ejemplo, donde el paso a la democracia, a la transparencia, a la libertad de expresión se dio finalmente en gobiernos del PAN. En fin, hay una serie de logros. ¿Y en qué Pero sin fallaron? duda, Porque a veces no el podemos. mexicano quiere oír autocrítica de ustedes. De acuerdo, para allá voy. Primero quería poner el contexto de mucho de lo bueno que hubo y pasar inmediatamente después a la parte de la autocrítica y del señalamiento de aquello donde fallamos como gobierno, hablo como PAN, y donde también falló como gobierno el PRI, y fueron sin duda, Juan, en mayor o menor medida, comparativamente de una administración a otra, actos de corrupción y actos de ineficacia de resultados que sin duda el ciudadano percibió, actos de corrupción que sin duda el ciudadano castigó en las urnas en el 2018 cuando eligió a un presidente que en el discurso era una persona honesta, por lo menos eso señalaba en sus mensajes, la gente le creyó y votaron por él. Sin duda, hay que decirlo de manera autocrítica, Juan, hubo muchas y muchos personajes públicos que pertenecen a los gobiernos anteriores que cometieron actos de corrupción, que están ahorita siendo procesados, algunos de ellos están siendo castigados. En días pasados todos sabemos de la captura del señor exgobernador Duarte, del PRI, de Chihuahua, del estado de Chihuahua. ¿El presidente Calderón avalaba la corrupción o tenía lucha? No lo creo así. Yo creo que algunos de sus colaboradores abusaron de la confianza del presidente Calderón y sin duda pudieron haber llegado a cometer actos de corrupción, que además te debo decir claramente desde mi punto de vista y posición, que todo aquel funcionario o funcionaria de gobierno que haya sido corrupto, que haya robado aunque sea un peso del dinero de los mexicanos, debe de ser procesado. Y si tiene que ir a la cárcel y pagar las consecuencias legales que eso amerita, así lo debe ser, incluso si fuera del PAN. Con mayor razón si es del PRI o de otros partidos, pero en igualdad de circunstancias, a cualquier ciudadano o ciudadana mexicana que robe, que le quite dinero a los mexicanos, sea del partido que sea, debe de ser castigado de manera ejemplar. Porque precisamente eso es, Juan, lo que llevó a muchas mexicanas y mexicanos a que se desilusionaran de la forma en que sus gobernantes venían actuando y optara por una opción distinta que ahorita no vemos que sea la mejor de ninguna manera en ninguno de los rubros y de los campos de atención desde el gobierno federal, pero que, regresando al punto, sin duda fue uno de los motivos principales que generó este cambio de decisión, atendiendo a tu pregunta a una respuesta muy concreta, de muchas mexicanas y mexicanos, millones de ellos que optaron por esta opción. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Al contrario, Juan, a tus órdenes.